Confié en ella con todo, así que cuando vi mi cuenta bancaria abierta en su portátil, sentí que algo dentro de mí se rompía. Todo empezó hace aproximadamente un año, cuando por primera vez en mucho tiempo mi vida se sentía estable, como si nada estuviera a punto de derrumbarse. Y eso era nuevo para mí, porque siempre he sido de las personas que esperan que algo salga mal en cualquier momento. Tenía un trabajo decente, nada espectacular pero estable, tenía mi propio apartamento en Madrid. Y la tenía a ella, mi hermana menor, Lucía, que siempre había sido la única persona a la que nunca cuestionaba. No éramos solo hermanas, teníamos una relación que la gente normalmente no cree cuando la explicas. Hablábamos casi todos los días, compartíamos cosas que no le contaría a nadie más. Y cuando nuestros padres fallecieron hace unos años, fue como si nos quedáramos la única familia real que teníamos. Así que cuando digo que confiaba en ella, lo digo de verdad, completamente, sin dudarlo, sin pensarlo dos veces. En ese momento ella estaba pasando por una mala racha. Había perdido su trabajo, su relación había terminado mal, y se le notaba agotada todo el tiempo, como si estuviera intentando mantenerse en pie pero apenas pudiera. Así que, naturalmente, le ofrecí quedarse conmigo durante un tiempo, sin presión, sin condiciones, solo hasta que pudiera recuperarse. Al principio, en realidad se sentía bien tenerla conmigo otra vez. El apartamento ya no se sentía tan vacío, cocinábamos juntas, veíamos series por la noche, y casi parecía que habíamos vuelto a ser niñas otra vez, pero sin el caos. Y recuerdo pensar que tal vez eso era lo que las dos necesitábamos. Pero luego empezaron a cambiar pequeñas cosas, y al principio no les di importancia porque, por separado, nada parecía relevante. Empezó a ser más reservada con su teléfono, lo cual pensé que era normal, porque todo el mundo necesita su espacio. Salía más a menudo, a veces volvía tarde, a veces ni siquiera decía dónde había estado. Y otra vez me dije que merecía su independencia después de todo lo que había pasado. Y luego estaban las pequeñas inconsistencias, como historias que no encajaban del todo o momentos en los que se detenía antes de responder algo simple, como si tuviera que pensarlo primero. Pero cada vez que notaba algo así, lo ignoraba, porque cuestionarla me parecía incorrecto, como si dudando de ella la estuviera traicionando. Al mismo tiempo, mi propia vida empezó a volverse complicada, pero de forma silenciosa. Nada dramático, solo cosas pequeñas que no encajaban. Notaba dinero que desaparecía de mi cuenta, no mucho, solo lo suficiente para pensar que me había equivocado. Facturas que estaba segura de haber pagado volvían a aparecer. Notificaciones de accesos que no reconocía, pero cuando revisaba, todo parecía normal. Y me repetía a mí misma que solo era estrés, que estaba pensando demasiado, porque sinceramente, ¿qué tenía más sentido? ¿Que algo realmente estuviera mal o que simplemente me lo estaba imaginando? Una noche lo comenté de forma casual, sin acusar, solo mencionando que algo me parecía extraño en mi cuenta bancaria. Y recuerdo su reacción, no fue de pánico ni de defensa, fue tranquila, quizá demasiado tranquila. Me dijo que a veces pasa, que los bancos cometen errores, y que no me preocupara tanto. Y le creí, porque siempre hacía eso. Pero entonces ocurrió algo que ya no pude ignorar. Llegué a casa antes de lo habitual un día, y el apartamento estaba en silencio, lo cual no era extraño por sí solo, pero había una sensación, como si algo hubiera sido interrumpido. La puerta de su habitación estaba ligeramente abierta, y no estaba espiando. Simplemente vi mi portátil encima de su escritorio. Eso no tenía sentido, porque yo nunca sacaba mi portátil de mi habitación, y definitivamente no lo había dejado allí. Así que entré lentamente, casi como si ya esperara ver algo que no quería ver, y lo vi abierto, con la pantalla encendida, y varias pestañas que no reconocía, formularios, números, datos de cuentas, mis datos bancarios. Y durante un segundo me quedé ahí de pie, sin entender realmente lo que estaba viendo, porque mi mente intentaba encontrar una explicación normal, algo inofensivo, algo que no destruyera todo lo que creía saber. Y entonces escuché la puerta principal abrirse detrás de mí. Cuando me giré, estaba allí, en el pasillo, con las llaves en la mano, mirándome directamente. Y durante un segundo ninguno de los dos dijo nada, porque ambas entendíamos perfectamente lo que estaba pasando sin necesidad de explicarlo. Le pregunté algo muy simple, algo como, ¿qué es esto? Pero mi voz no sonaba como la mía, sonaba vacía, casi tranquila, como si intentara evitar que todo se derrumbara a la vez.
No respondió de inmediato. Cerró la puerta, se quitó los zapatos lentamente, como si estuviera ganando tiempo, y luego se acercó y miró el portátil, sin intentar ocultarlo. Y en ese momento entendí que no estaba sorprendida de que lo hubiera descubierto. Suspiró, se sentó en el borde de la cama y dijo, te lo iba a contar. Y recuerdo pensar lo extraño que sonaba eso, porque nada de esto era algo que planeas contar después. Le pregunté otra vez, esta vez más directo, ¿por qué están mis cuentas abiertas en tu pantalla? Se frotó las manos, bajó la mirada y finalmente lo dijo, sin drama, sin levantar la voz. Necesitaba dinero. Al principio no lo procesé del todo. Entendí las palabras, pero no lo que significaban en ese momento. ¿Qué quieres decir con que necesitabas dinero? Y entonces empezó a explicarlo lentamente. Dijo que después de perder su trabajo, todo había empeorado más de lo que me había contado. Que tenía deudas que yo no conocía, préstamos que no podía pagar y gente que la presionaba constantemente. Dijo que no quería preocuparme, que no quería ser una carga, así que intentó solucionarlo sola. Y en algún momento se dio cuenta de que tenía acceso a mis cosas. Esa parte fue la que más dolió. Porque no fue solo un impulso, fue una decisión consciente. Le pregunté cuánto tiempo llevaba pasando, y dudó un segundo, suficiente. Desde que me mudé contigo, dijo. Así que todo eso, el dinero que faltaba, las notificaciones raras, las inconsistencias, no eran errores. Era ella. Me senté porque de repente mis piernas dejaron de sostenerme, y la miré intentando reconocer a la persona que tenía delante, porque era la misma, pero algo esencial había cambiado. Le pregunté cómo había conseguido acceso, y lo que me dijo dolió más que el dinero. Me dijo que yo se lo había puesto fácil. Que reutilizaba contraseñas, que confiaba en ella con mi teléfono, que me había visto iniciar sesión antes, que nunca ocultaba nada. Y tenía razón. Todo lo que usó contra mí era algo que yo misma le había dado. Le pregunté cuánto había tomado. Me dio una cifra, y no era pequeña. Era el resultado de meses de trabajo, de ahorro cuidadoso, desaparecido. Ella no hablaba con frialdad, pero tampoco con la emoción que yo esperaba. Era como si ya hubiera pasado la parte del shock. Dijo que pensaba devolvérmelo, que iba a arreglarlo todo antes de que me diera cuenta, que solo necesitaba tiempo. Pero la verdad era que yo ya me había dado cuenta, solo no quería aceptarlo. Le pregunté algo más. Si no lo hubiera descubierto, ¿me lo habrías dicho? No respondió de inmediato. Bajó la mirada, luego la pared, y finalmente negó con la cabeza. Y en ese momento todo quedó claro. No era solo dinero. Era confianza. Me levanté, pasé por su lado y entré al salón. No grité, no discutí, ni siquiera estaba enfadada. Era peor, como si algo dentro de mí simplemente se hubiera apagado. Me siguió diciendo que podíamos solucionarlo, que éramos familia. Me detuve y le dije, tienes que irte. Intentó discutir, no agresivamente, pero insistiendo, diciendo que no tenía a dónde ir. Pero esto no era un error aislado. Abrí la puerta y se lo repetí otra vez. Se fue a su habitación, hizo una maleta en silencio, sin decir mucho más. Cuando volvió al pasillo, se detuvo un segundo, como esperando que la detuviera. No lo hice. Cogió su bolsa, pasó por mi lado y antes de salir dijo muy bajo, lo siento. Y respondí igual de bajo, lo sé. Y entonces se fue, y cerré la puerta.